Primero, muchas gracias por venir, por la confianza y por asistir a este tipo de actividades que la universidad va a estar haciendo el esfuerzo en el transcurso del año. Así que les estaremos anunciando constantemente qué es lo que se hace. Una parte es lo referido al desarrollo del pensamiento crítico y la otra parte la hago entre matemática y ciencia. Después ya les anunciaremos. Entonces hoy voy a discutir un poco la primera parte, voy a discutir de esto. Y después, la siguiente parte la vamos a dedicar completamente a un laboratorio de trabajo, para que ustedes vayan ensayándose, viendo qué es lo que pasa. Y desde luego que no son las únicas actividades que se pueden llevar a cabo con sus estudiantes. Y entonces, desde luego, por favor, tomando en cuenta el nivel para el que trabajan, deben de buscar la mejor manera de adecuar las cosas de las que hablo. Es decir, estoy dedicándolo en términos generales, de manera tal que desde maestros o maestras que estén desde preprimaria hasta maestros o maestras que estén trabajando en los últimos grados de la educación media o que estén ya a nivel de la universidad. ¿De acuerdo? Porque son elementos que son sumamente importantes. Entonces empezamos con el desarrollo del pensamiento crítico. Y la pregunta rápida es, ¿y nuestro pensamiento no es crítico desde un principio? ¿Verdad? Entonces de ahí va la primera, pues, para que veamos que no es una cosa, que en realidad no es una cosa como quien dice nueva. Bueno, veamos qué pasa con el pensamiento. Y también les suplico que tengan la confianza de que si algo no queda claro y me quieren preguntar algo, solo me hacen la señal de siempre, pues, entonces yo me detengo para tener la inquietud, la pregunta o el comentario que quieran hacer al respecto de lo que estamos hablando. Y nuestro pensamiento es crítico, sí lo es, pero en general, otra de las cosas es que esto es de vital importancia, subrayenlo en sus copias si quieren, pero el tema es que es desordenado, prejuicioso, parcializado y desinformado. Y lo más natural del mundo es que está constituido por experiencias personales, que son a las que a la larga construyen nuestras opiniones, nuestras decisiones, nuestras actitudes y nuestras acciones. Lo escribí para poderlo hablar y que no se me escapara cualquier cosa fundamental. Pero miren pues, repito, cómo la parte siempre al empezar es esto lo que pasa. Hay prejuicios, pensamos de manera parcializada, toda la experiencia del hogar, del barrio, la iglesia y el contexto en el que estamos hace de nosotros esas maneras de actuar y hace de nosotros ese tipo de pensamiento, que es sin un orden en particular. Lo que sucede regularmente en el barrio, en la casa, regularmente no es de una manera intencionada u ordenada, y se supone que el único momento donde hay un orden, porque hay un programa establecido, etcétera, etcétera, es la llegada a la escuela, en donde se supone que empezamos a tratar de que ese pensamiento, esa manera de actuar, etcétera, etcétera, el idioma es una de las cosas vitales, ¿verdad? Empieza a mostrar ya un orden y ya se da otro tipo de cosas. Como un ejemplo de lo que les estoy diciendo, piensen en las razones de la discriminación. ¿Por qué discriminamos? ¿Por qué hay gente a la que rechazamos? ¿Por qué? Y es curioso porque aunque aceptemos que la discriminación no es una buena cosa, fíjense, aunque lo aceptemos de manera, entre comillas, pensada, la acción que regularmente llevamos a cabo dice lo contrario. Unos más, otros menos. Pero el tema de la discriminación está siempre presente. Fuertísima discriminación con el tema de la mujer. Mujer indígena y pobre, tiene los tres males, dicen los muchachos, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Pero son condiciones discriminatorias que nacen desde luego de todo un proceso histórico. Es un proceso histórico. Nadie puede explicarnos, cualquiera de ustedes que haga el intento de explicar el porqué de esa discriminación, es seguro que la razón que va a dar
es por alguna experiencia de carácter negativo que hayan tenido con alguien con esas características. No es porque en realidad sea razonado, ¿verdad? Pero en realidad el tema es histórico. Y el problema es, ¿y cómo batallamos con eso? Y creo que la mejor manera de batallar con eso es estar plenamente conscientes de que el tema de la discriminación no es correcto si queremos verdaderamente evitar las guerras y evitar todo el montón de cosas como es la impunidad, todo lo que le está pasando a Guatemala desde hace rato y que ha llegado a su momento álgido en estos últimos 5 años. Entonces, repito, nuestro pensamiento regularmente es desordenado, prejuicioso, parcializado y desinformado. Así nacemos y así crecemos, no hay para dónde. Y no es que nuestros papás no lo hagan mal, no, no, no. Así lo hicieron con ellos, nuestros abuelos, así lo hicieron ellos con nosotros y así hacemos nosotros con los nuestros. Y no es malo, es simplemente el proceso de vida y el proceso de crecimiento. Lo único que quiero es que en una discusión como esta quede claro que hay un pensamiento desordenado, prejuicioso, parcializado y desinformado, ¿verdad? Que tiene fundamentalmente su razón de ser y su sentir y su vida en el contexto en el que nacemos, en el contexto en el que nos movemos, en el contexto en que nos creamos y en el contexto en donde nos estamos desenvolviendo. Si el contexto donde nos desenvolvemos es discriminatorio respecto de algo, nosotros vamos a hacer lo mismo. Y sin ánimo, desde luego, de molestar a nadie, de veras, sin el ánimo de molestar a nadie, el tema de las religiones es un tema muy delicado, sumamente delicado, que tiene que ver mucho con este tipo de cosas, ¿verdad? Yo no he dicho que es malo, que quede claro, solo estoy diciendo que es delicado y complejo y que tenemos que estar alerta a eso, para poder diferenciar lo que despuesito voy a explicar que es el egocentrismo natural versus lo que es el egocentrismo social, que también es una reacción natural. ¿Estamos? Vamos bien con la primera fase, pues, de lo que ¿qué quiere decir esto de cómo se llama del pensamiento crítico? Y entonces las experiencias, obviamente que quien tiene la oportunidad de tener un mayor número de experiencias de vida, obviamente está mejor entrenado para vivir. Un niño consentido, para todas las mamás, un niño consentido lo que en realidad le están haciendo es cortarle las defensas. Siempre les he dicho, no los consientan tanto porque al final encuentran a su papá o a su mamá en la calle. Siempre lo van a encontrar en la calle. Siempre va a haber alguien que los sujete y va a haber alguien que los ponga en su lugar. Entonces, ¿qué es lo que pasa con un niño consentido? Lo que pasa con un niño consentido es que está en su mente, su pensamiento, está generando condiciones que le hacen pensar que él todo se lo merece. Él no tiene la culpa. Realmente no tiene la culpa. Él está sintiendo que todo se lo merece y que todo lo que está alrededor y los que estamos a su alrededor estamos a su servicio. Y eso es fatal, porque conforme van creciendo, los dolores son más fuertes, las frustraciones son más grandes y los peligros del rechazo o de que se vuelvan sinvergüenzas también es mayor. Entonces, el tema es, ¿y el equilibrio dónde está? No me lo pregunten porque no les voy a poder decir dónde está el equilibrio. ¿Por qué? Porque cada quien, dependiendo cómo vive, cómo nace, cómo crece, etcétera, etcétera, de ahí va a depender un montón de condiciones que permitan determinar en dónde está el justo medio. Lo único es que un pensamiento crítico necesita entender que existen límites. Un pensamiento crítico debe de entender que existen condiciones para socializar. Un pensamiento crítico debe de entender su papel en la comunidad, sus obligaciones ciudadanas, que van creciendo con los niños, así que desde chiquitos van aprendiendo ese tipo de ¿cómo se llama?, de cosas. Así que, por favor, estamos claros en las experiencias, pues, con las cuales nos vamos enfrentando con el tema del pensamiento crítico.
Y entre paréntesis, como siempre les digo, por favor, van al santo Google y escriben pensamiento crítico y ¡híjole! Les va a salir no menos de 10,000 artículos, libros, opiniones, etcétera, para que ustedes se informen y enriquezcan más esto que está acá. ¿De acuerdo? Yo solo puntualizo ciertas cosas que considero que son de vital importancia para el maestro, porque estoy hablando con maestros. ¿De acuerdo? Entonces son las cosas como que hay que tomar en cuenta. Es sumamente, por eso es que es grave para nuestros niños que reciban clases un día sí y otro no. Un día sí y 2 no. 3 días no y 2 sí. Una semana sí y una semana no. Recibir clases de esa manera rompe completamente la estructura natural que todo ser humano busca en sus actividades de vida. Que también es muy natural que busquemos estructuras para poder tener una conducta que nos haga sentirnos cómodos. Entonces un niño que llega un día sí, un día no a clase, que no sabe verdaderamente qué va a pasar mañana, es problema. Es decir, el precio que pagamos por una estructura de ese tipo, ¿verdad? Es alto, muy alto. Eso lo he platicado con muchos de mis colegas, incluyendo lo he platicado con gente de los sindicatos, del tema de qué es lo que verdaderamente sucede. Si de hecho las vacaciones normales de noviembre y diciembre ya generan en todos los niños un desarreglo en su costumbre para. Y entonces los niños, bueno, los que tienen las capacidades van a escuelas de vacaciones a hacer algo. Y ese algo que hacen no es tanto divertirse, no es tanto eso, no es tanto hacer otras cosas, cuanto el hecho de el orden, de tener una disciplina que desarrolla un hábito que les da seguridad. Los otros niños que no tienen esas posibilidades, sobre todo adolescentes, si bien les va, consiguen su trabajo vacacional, los que les llaman los vacacionistas. Esos niños o esos adolescentes jóvenes, a la larga no es tanto el pisto que ganan, que es una barbaridad a veces lo que ganan, sino otra vez la disciplina, de nuevo. Por eso es que algunos dicen, hay muchos autores que dicen que el peor problema para las estructuras educativas de este lado de América son las vacaciones. Mientras que si nos vamos a otros países, aunque no me gusta mucho hacer comparaciones, pero una de las cosas de otros países es que ellos dan clases, las vacaciones son como repartidas en no más de 2 semanas en diferentes momentos del ciclo escolar y llegan a tener no sé cuánto, como 250 días de clase efectivo y toda la cosa. No es una crítica, solo es un señalamiento para que vayamos pensando qué es lo que queremos hacer. ¿De acuerdo? Bueno. Una definición aproximada, porque ustedes pueden buscar en lo que dice UNESCO y en lo que dicen muchos autores. Esta es una definición aproximada personal, donde les digo que el pensamiento crítico se refiere a la capacidad que adquirimos de procesar la información, ¿verdad? No hay necesidad que lo escriban porque ahí se los puse, para evitar precisamente eso, ¿verdad? Miren. Procesar la información que nos llega desde distintas fuentes para poder tomar decisiones inteligentes, adecuadas a las circunstancias contextuales y no de tipo visceral. Es decir, si yo estoy debidamente informado, ejemplo, ¿qué vamos a hacer con el tema de la votación que viene para Belice? No me digan si van a votar que sí o van a votar que no. Ese es un asunto personal. Aquí el tema es si la decisión la van a tomar porque están debidamente informados todos de qué se trata, o si la van a tomar simple y sencillamente porque Belice es de Guatemala y esos desgraciados no lo tienen que devolver y vámonos. Eso es lo visceral. ¿Ya? Pero como no estamos bien informados, regularmente nuestras decisiones tienen esa línea. Repito, no estoy criticando, solo estoy haciendo el señalamiento del tema
para que quedemos claro qué es lo que vamos a buscar después. Entonces, el pensamiento crítico es la habilidad, la competencia, que es una palabrita que nos gusta mucho ahora, ¿verdad? La habilidad o la competencia o la capacidad que la persona tiene de informarse al respecto de lo que le interesa, procesar esa información en su mente y tomar una decisión, repito, apropiada e inteligente, dependiendo de sus condiciones contextuales, ¿verdad? Y no visceral. Cuando hablo de visceral, estoy hablando del hígado porque estoy enojado o del corazón porque estoy emocionado. No es malo, lo fregado es que a veces tomar decisiones de ese tipo no son precisamente las más apropiadas. Por eso se le aconseja mucho a las personas que no tomen decisiones cuando están con alguna molestia o con alguna emoción. Una persona muy enojada puede tomar decisiones de las que se arrepienta el resto de su vida. Y puede ser tan grande la pasión que puede llegar a hacerle daño a alguien en un momento de un arranque de enojo. Y al revés también, en un arranque de una emoción profunda por amor o lo que sea, también puede tomar una decisión que él también se arrepienta después de haberla tomado. Entonces, ahora, claro que uno no puede tampoco tener la sangre fría o la cabeza en frío para tomar ese tipo de decisiones. Pero mientras más nuestra mente esté entrenada para pensar, en mejores condiciones estamos. Ahora, no es solo la escuela, mis queridos colegas, quien enseña eso. Los niños de la calle, en su medio, ninguno de nosotros tiene la chispa que esos muchachos tienen para sobrevivir. Ellos saben cuándo, cómo y dónde. Reconocen sus debilidades, reconocen quién manda y aunque no sepan leer y escribir. Sus preocupaciones son de otro tipo. Pero su mente está tremendamente entrenada por las circunstancias. No tiene nada de escuela. Otro cerebro curiosamente entrenado. Piensen en lo que... Por favor, siempre piensen en las cosas que les digo, porque puede ser que esté hablando charazo. Otra mente entrenada, curiosamente entrenada, los taxistas. Los que tienen Uber, los que hacen. ¿Por qué? Porque la mente de esos personajes está entrenada para tomar decisiones relativamente prontas. ¿Qué quiero decir con prontas? Van a traer a alguien, deciden cuánto cobran e inmediatamente en su mente pintan la ruta. Y si se encuentra con un atoradero sin tener el Waze o el, ¿cómo se llama esa cosa? El Waze del tele, ¿verdad? Que eso sí se lo saben todo. Tener el Waze, ¿verdad? Sin tener eso, empiezan a buscar ellos sus rutas. ¿Por qué? Porque la experiencia que mantienen es de ese tipo. Y entonces andan culebreando y todo lo que es. Son mentalidades que están entrenadas para eso y están tomando constantemente decisiones. Yo no sé si las más apropiadas, ¿verdad? Pero las están tomando. Y esa mentalidad empieza a entrenar y a entrenar y a entrenar y a entrenar. Un taxista es muy difícil que entre en conflictos con la gente. Son abusivos por naturaleza. Y no les importa. Y si los insultan, los maltratan y todo se les resbala. Ellos no se preocupan en parar en un lugar y ponerse a gritarse de un carro. No. Ellos lo que quieren es pasar y punto. Son cerebros entrenados. Les repito, para bien o para mal, yo no lo sé. Pero a lo que quiero llegar es que no es solo la escuela la que da el condicionamiento. Ahora, entonces, ¿qué hacemos? ¿Mandamos a nuestros hijos a la calle para que se entrenen? Estaría muy fregado, ¿verdad? Pues, pero es una posibilidad. O nos ponemos a manejar un taxi, compramos entre unos 3 un taxi, nos turnamos para manejarlo y ahí vamos. Puede ser que sea una salida. Sí, solo no lo choquen ni nada, pero ahí van. ¿Por qué creen ustedes? Bueno, y aparece el tema de Uber, esos taxis especiales que resuelven cierto tipo de problemas para la gente y ya ven que, pues que muchos están metidos en el tema y parece que no es un mal negocio, pues. Pero vuelvo a decir, son mentes que se ven constantemente. Entonces, ¿qué hacemos en la escuela? Entrénense para. Hay que hacer cierto tipo de cosas de manera constante, pero constante.
Y algunos de los laboratorios que les voy a dar es precisamente para que sean necios en hacer este tipo de cosas. Entonces les vuelvo a repetir, es la capacidad que se adquiere para procesar información. ¿Qué quiere decir procesar información? Quiere decir recoger de la información lo importante y lo veraz. ¿De acuerdo? Porque cuando elegimos un funcionario público, miren lo que nos ha pasado. Vean lo que nos ha pasado como país. Yo no sé por quién votaron ustedes, no importa, ¿ah? Nadie va a decir que votó por el actual. Nadie quiere cargar con una responsabilidad de ese tipo, ¿ah? Pero la verdad es que más de la mitad de los que estamos aquí votamos por él. Pero nadie lo acepta, por las razones que sean. Pero seguro es que fue por una acción visceral más que una acción debidamente pensada, lo que podemos hacer. Y repito, no, una de las cosas que por favor es de vital importancia es que me entiendan bien, que no estoy criticando, sino estoy haciendo señalamientos de hechos, de cosas que son, no que tal vez, ni que quién sabe, ni no, sino cosas que son. Entonces, esas decisiones son las complicadas. Esos son los problemas que hay. Los problemas que hay son difíciles. Hace como una semana, poquito más de una semana, de esas cosas que a veces le mandan a uno en las redes sociales, que por cierto les recomiendo mucho, muy encarecidamente, que tengan cuidado con el tema de las redes sociales. Tengan mucho cuidado con todo ese tipo de comunicación que reciben. Prefieran aquella red social en la que ustedes reconozcan siempre quién se está comunicando con ustedes y a quién le mandan ustedes mensajes, ¿verdad? Es algo así como el WhatsApp, creo que es el que tiene esa posibilidad, pero hay otros. Bueno, pues de todas maneras, pero por lo menos sé quién le mandan a uno siempre groserías y un montón de cosas. Pero hay hace más o menos unos 7 u 8 días, una noticia muy delicada a la cual nadie le pone atención. En África, una ciudad está ya oficialmente sin agua. Es la ciudad del Cabo. Si van también a averiguar la noticia, se quedan sin agua. ¿Qué quiere decir quedarse sin agua? Quiere decir que quienes están todavía allí están tremendamente vigilados y supervisados para que la poquita agua que todavía la tienen, la utilicen de la mejor manera. Tienen que hacer cosas como, por ejemplo, si se bañan, tienen que bañarse sobre una palanganona para que el agua que cae después de la bañada puedan usarla para echarla en el baño. Y los baños tienen restringido, desde luego, el tamaño de los depósitos para poder usar el agua. Imagínense cómo va la cosa. Y después restringen el agua para el uso de beber el agua y estas cosas, lavar trastos. Todo lo que tiene que ver con limpieza, tienen que tener una palanganota para que el agua sea reutilizada de diferentes maneras para hacerlo. Nadie entiende eso hasta que no lo está viviendo. Todos creen que vivimos en un país genial. Bueno, pues dieron un listado de las ciudades que en los siguientes 5 años les va a pasar lo mismo. Y de las ciudades que hay, que está entre otras de África, Alemania, Suecia, hay 2 harto conocidas por todos los que estamos aquí. Una de ellas es el Distrito Federal en México. Se va, según ellos, en función de lo que va sucediendo, etcétera, van a quedarse sin agua. Puede suceder en los siguientes 5 años. Quedarse sin agua quiere decir que me tengo que cuidar tremendamente el vaso de agua que me tomo. Y la otra ciudad que está próxima a quedarse sin agua a pesar de las circunstancias donde está es Miami. ¿Quién podría creer eso? Ninguno. Entonces tenemos que pensar, realmente pensar, cómo vamos a cambiar nuestras costumbres, ¿verdad? ¿Cuántos de los que están aquí logran bañarse en 5 minutos? ¿Quiénes una lamita? ¿Quiénes tienen un su gato? Tienen como 10 gatos para que le hagan la campaña de limpiarlo a uno y toda la historia. Está bueno, ¿verdad? ¿Verdad? Y saber exactamente la cantidad de agua que se gasta cuando se baña. Pero piensen en 5 minutos. Yo nunca lo he logrado.
Nunca lo he logrado por más que me pongo de manera intencionada, pero ya abajo del agua caliente, ya. ¿Verdad? Pero va a llegar un momento. El tema es que va a llegar un momento. Pero como no estamos conscientes, como nuestra mentalidad está acostumbradísima a que hay agua ahí siempre, entonces esos hábitos que están metidos aquí, no es fácil que puedan, ver las cosas de otra manera. Entonces sí tenemos que enfrentarnos a una serie de problemas sumamente delicados. Yo soy de los que piensa dos cosas algo complicadas. La primera, creo que el sistema educativo del país ha medio fracasado cuando veo lo que pasa en Guatemala con todititas las grandes personalidades y lo que ustedes quieran, ¿verdad? Y todo lo que ha sucedido en todos los niveles, en donde se ve claramente que las acciones son acciones que no necesariamente son precisamente por pensar de manera apropiada. Entonces digo yo, pero lo fregado es que toda la gente que hace, o la gran mayoría de gente que hace todo eso, es gente educada, con títulos universitarios. Y miren todo lo que hacen. Entonces hay que tener como muy claro verdaderamente qué es lo que en la escuela queremos perseguir, ¿ya? Por eso esta batalla del pensamiento, el pensamiento crítico. ¿Vamos bien? Yo pregunto, como los maestros siempre somos los mismos, ¿entendieron? Está claro, siempre, ese es simpático, es un lenguaje muy nuestro. Pero solo quiero que estemos muy claros con lo que vamos hablando, porque estoy metiendo en una pastillita conceptos sumamente amplios que requerirían leer y leer y leer y leer un montón de cosas. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué buscamos? Entre muchas cosas. Ahí hay algunas de ellas. Primero, comunicación efectiva. Como maestros es sumamente importante eso, que nos comuniquemos de manera apropiada. Si alguien no tiene esta parte, por favor me levanta la mano y le llevamos algo que tenga todo. Hoy, en la parte de atrás de la primera página está lo que está apareciendo ahorita. Bueno, comunicación efectiva. Es decir, que verdaderamente haya una comunicación. ¿Qué quiere decir comunicación efectiva? Bueno, voy a hacer el intento de que más o menos nos entendamos. Entiendo comunicación efectiva la capacidad que logro de que mi interlocutor entienda de qué le estoy hablando. Que verdaderamente haya un nexo entre mi interlocutor y yo. ¿De acuerdo? De manera que no hayan dudas y que si existen esas dudas, las dudas sean pocas. ¿De acuerdo? Para que esa comunicación nos permita mantener las relaciones apropiadas y de entendimiento para alcanzar el mayor grado de satisfacción posible. Esa es la idea básica. Entonces, los niños se sienten sumamente satisfechos si logran darse cuenta que sus acciones son positivas y mantienen contenta a la maestra o al maestro. Porque los niños no saben qué están haciendo en la escuela. Bueno, llega uno a grande y no sabe qué está haciendo tampoco en la escuela. Pero lo que ellos sí reconocen es que si la maestra está contenta es porque estoy haciendo bien las cosas. Y no hay cosa más alegre que mantener a la maestra contenta. Sobre todo si es maestra, ya va el machismo, van a decir, ya está. Pero eso es vital. El primer paso de un maestro es ganarse la voluntad de sus estudiantes. Ya ella ganó el 50% de la batalla. No hay cosa más tremenda que no generar la empatía entre estudiante y maestro. Si no logran empatía entre el maestro y el estudiante, por muy bueno que sea el maestro para explicar las cosas, ya perdió. Porque si no está esa relación es muy complicado. La comunicación efectiva. Y no va a ser solo en la escuela, quien aprende a comunicarse con los demás y en función precisamente de lo que convenga, contextualmente hablando, va a ser capaz la persona de comunicarse. El siguiente, la habilidad para resolver problemas. Cuando hablo de la habilidad para resolver problemas, no estoy hablando de problemas de matemática necesariamente, sino estoy hablando de cualquier tipo de problema con el cual la persona se enfrenta.
son problemas personales. Si hiciésemos estudios muy particulares, como por ejemplo, en cuántos líos se mete la gente por una tarjeta de crédito. Eso señala claramente dos cosas. La primera, que no tiene ni la más remota idea de lo que significa el tema de la cuestión, ¿verdad? Ese de la tarjeta de crédito, porque se meten en unos líos y unos enredos terribles. Eso denota claramente que no puede resolver el problema del manejo de eso. Ahí hay un problema. ¿Cómo lo resuelvo? ¿Qué voy a hacer para resolver ese problema? ¿Verdad? ¿Qué me debo de negar a mí mismo? ¿Sí? Alguien me decía alguna vez, sé feliz con lo que tenés y no por lo que te hace falta. Entonces, esas cosas son como, pareciera que fuera como una religión o ese tipo de cuestiones, pero no tienen idea cuán importantes son para la sobrevivencia de la persona. Entonces, cuando hablamos de resolver problemas, me refiero a eso. ¿Qué hago? ¿Será que llega el momento en que debo usar una bicicleta porque el tráfico es imposible y yo tengo que llegar a trabajar? Y la gente dirá, sí, pero yo vivo en Santa Catarina Pinula o San José Pinula. ¿Qué hago para echarme la subidita? ¿Verdad? Solo ahí, bueno. Otros problemas es, me abandonan, me engañan, me dejan, o yo abandono, o yo dejo, o yo miento, o yo engaño, etc. Todo ese tipo de cosas, a esas cosas me estoy refiriendo. A ese tipo de cuestiones me refiero. Tenemos la característica curiosa de desligar dos aspectos que voy a volver a tocar en un ratito. De desligar dos aspectos. El tema de la escuela es que estamos constantemente tocando vidas humanas y por lo tanto hay una implicación emocional. No la podemos evitar. Unos más, otros menos, pero la implicación emocional ahí está. Emociones que pueden ser muy positivas o muy alegres o pueden ser de molestar mucho, es decir, de enojar a las personas. El siguiente es la capacidad de diálogo. La capacidad de diálogo no se refiere única y exclusivamente a hablar y a que lo escuchen a uno, no. La capacidad de diálogo se refiere básicamente al que yo pueda ponerme en los zapatos de mi interlocutor para poder verdaderamente entenderlo. ¿De acuerdo? Por eso me encanta, entre otras cosas, esa expresión que más o menos dice de una canción, hay una parte de la canción que dice, cómo quisiera que tú fueras yo para que verdaderamente entendieras lo que siento por ti. Brutal, ¿verdad? Esa es una... Le repito, más o menos así dice la canción, cómo quisiera que fueras yo para que tú verdaderamente entendieras lo que yo siento por ti. ¿Verdad? Porque todos nos juramos amor eterno y todos nos juramos nadie te puede amar más que yo. ¿Y qué es eso? No tenemos medidores. ¿Verdad? Que uno tuviera un su termómetro. ¿De veras me querés más que nadie? Pues sí, a ver, vamos a ver. Pongo el termómetro. Fíjate que solo llegó a tanto. Y ya vi que no, porque ya por alguien ahí se lo puse y llegó hasta arriba. Así que no. Pero para esa persona en particular, el decir, te amo tanto, es porque hasta ahí llega su capacidad de amor. Hasta ahí llega su capacidad de entrega. Hasta ahí. No hay para dónde. Pero ahí está la cosa. Ese es el diálogo. La capacidad que pueda tener de ponerme en los zapatos del otro para verdaderamente entender qué es lo que me quiere decir. ¿Estamos? ¿Vamos bien? Bueno. El siguiente, compromiso con su entorno en todas las dimensiones. ¿Qué quiere decir compromiso con su entorno en todas las dimensiones? Bueno, el primario es el físico. Es decir, me refiero a en la escuela o en mi casa, la limpieza, por ejemplo, el orden. La limpieza y el orden es un compromiso con el entorno. El tema ambiental es tremendo, es realmente tremendo el tema ambiental.
el tema del calentamiento global es indiscutible y las repercusiones y los resultados, sabe Dios hasta dónde van a llegar. La única gran ventaja que tenemos para el ser humano es que los cambios que el globo terrestre hace en términos de tiempo pasa 1 o 2 generaciones de las nuestras para que el cambio se lleve ya definitivamente a cabo. Entonces nosotros solo nos vamos dando cuenta paulatinamente de lo que pasa. Mucha lluvia, mucho frío, cosas que no pasaban antes, al fin nos estamos dando cuenta, empezamos a aceptar y a entender lo que eso quiere decir. Entonces, cuando hablo del compromiso con su entorno en todas las dimensiones es ese. Mi compromiso como maestro es entender bien que aunque no me gusta, a mí no me gusta, porque es un compromiso muy fregado, aunque no me guste, debo de entender que como maestro soy ejemplo, es una lata. Realmente es una lata. Porque me endosan a mí cosas que no quiero. ¿Por qué? Porque yo tengo todos los defectos del mundo también. Porque tengo una cruz y tengo dolores. Y encima de eso tengo que ser ejemplo, aunque no quiera, porque el alumno siempre me va a ver. No hay para dónde. Y sobre todo en la primaria. La primaria es tremendo. En la primaria la maestra es la mamá y el maestro el papá. Y entonces ve constantemente en él esas acciones. Entonces no hay cosa más terrible para los niños. Ellos no lo entienden, pero lo perciben. No hay cosa más terrible para los niños que un maestro que dice cosas, pero que actúa de una manera diferente. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando hablamos del compromiso con su entorno. Entonces, el pensamiento crítico para el maestro es reconocer el entorno en donde está. Cuidado, voy a poner un ejemplo así simpático y que no pasa pues, pero para que me quede claro, les quede claro. Si yo soy un maestro que promueve la democracia, que promueve la participación, que estimula la discusión constante al respecto de ideas y cosas por el estilo, y resulta que me ponen de maestro en la escuela politécnica, ¿cómo me iría? ¿Verdad que sí entienden? ¿Cómo me iría por bueno que yo fuera? Mal. ¿Por qué? Porque estoy violentando un principio fundamental de la institución. Yo soy obediente y no beligerante. ¿Usted está de acuerdo con el aborto? Lo que usted ordene, mi coronel. No, yo le estoy preguntando lo que usted diga. Si a usted no le gusta, a mí tampoco. Y si a usted le gusta, también a mí. Entonces, ¿cómo le diría a eso me refiero? Este es un ejemplo un poco drástico tal vez, ¿verdad? Pero piensen en eso. Es decir, no puedo, aunque crea mucho en él, más valdría no entrar a la institución. ¿Sí o no? ¿Verdad? Pero les vuelvo a repetir que no es una crítica, sino es un planteamiento de la realidad. Eso quiero decir con, ¿cómo se llama? Compromiso con su entorno. El último, una conciencia clara para superar el egocentrismo y el sociocentrismo social que es natural en todo ser humano. A ver, veamos, en principio, el egocentrismo se refiere a que yo soy Billy the Kid, o Superman, o el Capitán América, o el Hombre Araña, o lo que quiera. Yo. Es decir, todo aquello en lo que yo creo, eso es verdad. Todo aquello que no me gusta, eso es mentira. Y entonces no, el egocentrismo defiende mi familia. El egocentrismo defiende la estructura más cercana a mí. El egocentrismo me viste de cierta manera. El egocentrismo genera incluso cierto tipo de vocabulario. El egocentrismo genera el tipo de persona con el cual me relaciono. Porque regularmente estoy buscando un alrededor que no solo me acepte, sino me estimule positivamente.
Es decir, solo quiero a los que están de acuerdo conmigo. Los que no están de acuerdo conmigo están contra mí. Pero un país no puede crecer así. Lo fregado es que eso es natural. Sí, es natural porque es un mecanismo de defensa. Porque es un mecanismo de... ¿Qué le puedo exigir a un niño de la calle? No seas malcriado vos, y si con él todo... Empezando con decirle no seas malcriado vos, ¿verdad? Entonces él tiene reacciones que están en función naturalmente de su entorno. ¿Qué hace él? Defenderse de la misma manera que me defiendo yo. A eso se refiere el egocentrismo. Es natural, lo único fregado es que a veces se exagera. Entonces debo de estar muy, muy alerta al momento de esa exageración. Si yo soy católico, no hay nadie mejor que yo, peor si no es católico. Perdón, uso la palabra católico para subrayar el tema, porque yo soy budista, no soy católico, si no es que, ¿verdad? Pero está claro el punto. Entonces, pero ese egocentrismo, repito, es natural. Hace que tanto el hombre como la mujer defiendan a su pareja, porque es mi pareja. No. El egocentrismo es lo que hace que uno invierta en uno y, repito, en todo aquello que está a su alrededor y que lo satisfaga, fundamentalmente. Pero uno no puede vivir así. Porque el egocentrista, entre muchas cosas, tiene una tremenda tendencia después de cierta edad a padecer de una de las enfermedades más serias del siglo XXI, que es la depresión. Muchos psicólogos y psiquiatras aseguran que el mayor grado de egocentrismo se manifiesta en la depresión. Incluso recomiendan que si alguien está padeciendo de fuerte depresión, de repente algunos acá lo han vivido, yo lo he vivido, y además los momentos de ansiedad y esas cosas, la mejor manera de resolverlo no es atorándose de pastillas. Oigan bien, porfa, porque está científicamente comprobado. La mejor manera de resolverlo es hacer algo por alguien. ¿Por qué hacer algo por alguien? Porque al hacer algo por alguien me salgo de mí mismo para poner la atención en otro. Entonces el voluntariado, el fijarse en los demás, el ponerle atención a la abuelita, que la pobre ya está pero fregada, chueca, ya no me conoce y se hace pipí por todos lados, etcétera, etcétera. Es duro, es muy duro, es duro. Pues ya les puedo decir un montón de cosas, ¿verdad? Pero calma. Esa es una manera de resolver el problema de la depresión, que, repito, según muchos psiquiatras, la depresión es el mayor grado de egocentrismo de las personas. Están tan imbuidas de sí mismos que no tienen ojos para nada, y entonces, pobrecito yo. A mí me pasa de todo. A mí nadie me quiere, y si me quieren es por interés. A mí me pasa de todo. A mí, y lo curioso del caso es que, como les digo, vámonos, miren, pues les digo, mírate aquel. Este tiene tanta mala pata que vamos ¿cómo se llama? A comer algo, y si sale un pelo en alguna sopa, es a él. Sí, conozco dos que tres, y yo empiezo a fregar, ¿verdad? Yo me digo, mira, te echemos la puesta, ¿verdad? Es increíble lo que pasa. Pues a eso me refiero con el tema del egocentrismo. Y el sociocentrismo social es, soy de Zacapa, tierra caliente, ¿verdad? Así es ese es el sociocentrismo, es decir, y de Zacapa soy de Río Hondo, ¿verdad? Y de Río Hondo, de la aldea Tepezcuintle. Y esa cosa de que no hay nada mejor que la aldea Tepezcuintle, que pertenece
al municipio de Río Hondo, que es del glorioso y hermoso departamento de Zacapa, o de Chiquimula, o de donde quieran, ahí empieza el sociocentrismo. ¿Se dan cuenta? Por ese sociocentrismo, la gente se agarra a trompadas y hasta se mata en los juegos de fútbol. Por ese tipo de cosas. El sociocentrismo es la fijación natural, porque es una manera de salvaguardar y de sobrevivir, ¿verdad? Es la fijación que el grupo social al que pertenezco tiene respecto de su propia identidad. El problema es que es positivo el tema. Lo que pasa es que debo de expulgar para evitar que eso me haga daño. Porque por este sociocentrismo social, Alemania hizo lo que hizo, Roma hizo lo que hizo, los ingleses hicieron lo que hicieron, los españoles hicieron lo que hicieron, y así sucesivamente, por esa cosa. La creencia fundamental que como nuestro grupo no hay nadie. Y el que no está con nosotros está contra nosotros y por lo tanto hay que echar punta. Y eso no puede ser, por eso una mente clara reconoce cuáles son las fronteras para no llegar a los excesos que nos llevan a las guerras, que es posiblemente la acción humana más horrorosa que hay, el tema de la guerra. El tema de la guerra es tremendo, tremendo, tremendo. Nosotros no tenemos una idea de lo que implica estar ahí, pasar la experiencia de la experiencia de la guerra. Insisto, cada vez que voy a cambiar, no hay pregunta. ¿Vamos bien? ¿Sí? ¿Vamos bien? Va. Dele. De lo que usted comentaba de sociocentrismo social. Ajá. Donde yo trabajo, pues acaba de incorporarse un alumno mexicano. Yo creo que queda muy ad hoc al ejemplo, Sí. ¿verdad? Ajá. Y sí ha sido difícil, es un sexto primaria, y ha sido muy difícil el estar como moderando la situación, ¿verdad? Porque él está en contra de toda la clase. Todo lo que pasa ahorita en interaulas, los mexicanos jugamos mejor que ustedes. Entonces, y hoy ya les había hablado a mis hijos, miren, ellos son así. ¿Cómo le pasa? ¿Qué grado? Sexto primaria. Sí, duro, No momento duro. comenten, chicos, entiendan, están en otro país. Pero llega un momento en el que hasta uno de adulto, ¿ah? Ya le cae mal. A mí en México me enseñaron, sí, mi amor, pero estás en cuatro. Sí, pero es que fíjense que en México ya hay un momento en el que es tanto, que uno llega a perder cierto control. Entonces, sí, mi amor, tenés toda la razón, pero estás en Guatemala. Entonces, tenés que respetar las políticas de Guatemala y estás viviendo en Guatemala y Guatemala te está proveyendo trabajo, estudios. Pero entonces, sí. Hasta que llegue el momento en mirar gran tal por cual. Ya me harté. Ya me harté. No te gusta dónde estás, te largas de aquí ya. Y andate. Puede llegar ese momento. Y si ese momento llega, es muy humano. Y de repente, él necesita el papá o la mamá que no le enseñó en su casa a comportarse como debe ser, porque eso es irrespeto. Y eso aquí en México y en cualquier parte del mundo. Porque ellos sí son enseñados de que México primero, México segundo, México tercero, y es bueno porque eso es lo que hace, es lo que da esa cohesión, y es lo que permite que los mexicanos sean tan unidos a la hora del desastre y muchas cosas, pues, ¿verdad? Sí, pero se van a quedar sin agua y nos van a venir a fregar acá, ¿verdad? Bueno, pero ahí hay un ejemplo de lo que pasa, sí, que mucho cuidado. Bueno, ahora sigamos pues. Muchas gracias por... Bueno, el aspecto crucial, es vital, ya vamos a terminar. Este es importante pues. Somos intelecto y emoción, no hay para dónde. Y esa dupla es indisoluble, no la podemos separar. Quienes por una razón u otra lo logran hacer,
es muy posible que entren en dificultades serias psicológicamente hablando. Es decir, puede haber un momento de esquizofrenia, en fin, cualquiera de esas enfermedades puede aparecer quien logra separar lo emocional y lo intelectual. Son cosas que están ahí que no puede, que son indisolubles. Lo que pasa es que depende en dónde estamos, una de ellas prevalece más que las otras. Eso sí, ¿verdad? Desde luego, un médico que tiene en un momento determinado la vida del paciente y tiene que tomar alguna decisión para dónde corta y cómo va a pegar esto con lo otro, etcétera, su intelecto debe de estar tremendamente concentrado. ¿De acuerdo? Porque la emoción lo puede traicionar, ¿verdad? Pero él en ese particular momento necesita una mayor dosis del intelecto y de su conocimiento. Si no, se le puede echar a perderlo todo. ¿De acuerdo? Entonces, sabiendo que somos intelecto y emoción al mismo tiempo, por eso es que el trabajo de la escuela es tan importante. Y el arte de nosotros, ustedes y yo, ese es el problema. El arte de ustedes y yo está en función de la capacidad de entrelazar ambas líneas. ¿Cómo logramos? Porque nunca se pegan, nunca se mezclan 100%. Siempre están paralelas, pero pegadísimas. Y entonces el maestro lo que tiene que hacer es cómo las entrelaza para lograr verdaderamente un ciudadano integrado. ¿De acuerdo? Marie Curie, por poner un ejemplo, Marie Curie, ¿cuántos ensayos hizo para lograr un gramo de radio y poder explicar cuáles eran las ventajas que iba a hacer el tener ese elemento para progresar no solo en el tema de la física, sino progresar en el tema de la medicina, que era una de las cosas que les interesaba? Acuérdense, todos los grandes descubrimientos que hicieron muchos hombres dedicados a la ciencia, ¿verdad? Con cierto estilo de vida, para poder verdaderamente lograr esa integración. Me mandaron otra cosa muy interesante, una historia bonita que dice más o menos así. Va a un tren y al tren se sube un muchacho, un joven inquieto, un joven de los inquietos, chispudos, estudioso, galán, guapo y todo lo que quieran, y se sienta al lado de un viejito, igual que yo, más viejo, viejito, todo viejito. Y entonces el muchacho se da cuenta que el viejito va leyendo un libro, y el viejito va leyendo el libro y lo que va leyendo es la Biblia. Y el muchacho, así mero petulante, pero sin ánimo de causar molestia, le dice: mire, disculpe, pero usted está leyendo, usted todavía lee ese libro. Pues sí, le dice el señor, sí lo sigo leyendo, lo estoy leyendo, me interesa, pero ese libro no dice la verdad, no tiene fundamento científico, dice. Pues sí, le dice el viejito, pero me gusta leerlo y a veces aprendo, a veces logro entender y aprender cosas. Y el muchacho no, le dice: usted debe de leer de la ciencia, de la técnica, del tema científico para verdaderamente explicarse muchas cosas que pasan en el mundo y para poder entenderse mejor a uno mismo. Mire los grandes médicos y etcétera, etcétera, gente de ciencia y todo. Así que no pierda el tiempo leyendo esos libros que ya no tienen sentido, como la Biblia. Pues sí, le dice el viejito, pero yo leo mi Biblia. Y así llega un momento en el que le toca bajar ¿cómo se llama? Al muchacho en una estación. Y como se cayeron bien, digamos, el muchacho le dice al viejito: mire, ¿por qué no me deja su dirección? Déjeme su dirección y su teléfono y le voy a mandar algunos artículos de tecnología y ciencia que seguramente le van a interesar para que vea usted cómo hemos avanzado y todo. Bueno, pues, le dijo el señor y le dio su tarjeta. Muchas gracias, le dice. Ay, se empieza a bajar. Cuando se baja, el muchacho lo voltea a ver. Y el muchacho, tremendamente avergonzado cuando ve la tarjeta.
La tarjeta decía, doctor Luis Pasteur, director del Instituto de Investigaciones de la Universidad de Francia. Pues. Entonces el tipo, el muchacho, se le queda viendo y el viejito. No hay clavo, pues, ¿verdad? No hay clavo. ¿Verdad? Entonces todavía dice, piensa él. Por lo menos así dice la historia, todavía piensa él. Poca ciencia nos aleja de Dios. Mucha ciencia nos acerca a Él. Brutal, ¿verdad? Hay que tener cuidado con ese tipo de cuestiones. ¿Verdad? Y por eso es que el pensamiento crítico apunta a esa dirección, a la conformación de un ciudadano integral, desde luego, precisamente al reconocer que somos intelecto y emoción. Eso de que cuando usted entra, traspasa la puerta del aula, yo soy su maestro y usted es mi alumno. Afuera del aula somos cuates. Eso es mentira. Eso es una gran charada. Yo soy el maestro de él aquí y en la cantina. Soy donde me encuentre. Yo sigo siendo su maestro, pues. ¿Verdad? Y ya les dije, lo fregado es que el ejemplo, ¿ah? Lo fregado es el ejemplo, ¿sí? Entonces, no hay de otra. Eso de que por favor deje todos sus problemas allá afuera, tampoco se puede, no es así de fácil. Lo que sí es que debe haber una formación clara para poder yo adulto dominar lo que me pueda estar sucediendo para poder dar una asignatura y una materia como debe de ser, ¿verdad? Y lograr precisamente eso. Y hacia eso es que apunta el pensamiento crítico. El pensamiento crítico tiene algo muy importante dentro de sus técnicas, que son un montón, pero una de ellas es esa. Y por favor, mis queridos colegas, esto preocúpense mucho cuando están dando clase, el arte de preguntar. Es sumamente importante el tema del arte de preguntar, porque una pregunta bien hecha y en el momento preciso genera pensamiento. Estimula ese pensamiento. ¿Qué sucedería si tuviéramos una noche de 96 horas de duración? Bueno, qué alegre, diría alguien por ahí. ¡Ah! Toda una noche de 96 horas. ¡Híjole! ¡Híjole! ¿Cuáles serían las consecuencias? Como les digo. Muy bien, muy bien, muy bien. Bueno, pues está bueno, pues. Bueno. Ahí hay una, miren, ahí hay una consecuencia. Sí, no, ahí hay una consecuencia. Sobrepoblación. ¿Y si fueran 96 horas de día? Pero eso es a eso es a lo que voy. Una pregunta genera pensamientos de cierto tipo. No importa cuáles, lo que importa es la posibilidad de discutirlos, de platicarlos y de buscar una línea. Entonces el problema, pues es broma lo de la superpoblación. La verdad es que no es broma. Porque en un mundo en donde el tema de la sobrepoblación ha provocado y está provocando la problemática de la tierra y la alimentación, frenar la población es, que no lo menciono porque tampoco quiero molestar a ninguno en sus pensamientos, pues, pero es una posibilidad. Pero otra de las consecuencias de 96 horas de oscuridad es que bajaría tremendamente la temperatura. Es decir, los ciclos de las 24 horas son brutales para mantener precisamente el equilibrio. Pero si hay 96 horas de noche, como habría mucho frío, todos nos buscamos más unos a otros. Bueno, pues, estamos. Otra pregunta. Un supuesto. Miren pues,
La capital se quedará sin agua en 8 días a partir de hoy. ¿Verdad? Escriban, no lo hagan, pues, sino que es un ejemplo de lo que podría ser una actividad en la escuela. Escriban 3 acciones a tomar para remediar en parte el problema. Y dejen que los estudiantes se discutan entre ellos. Solo supervisen que no hayan fregaderas o insultos o cosas por el estilo, ¿verdad? Pero permitan que haya discusión al respecto para llegar a una conclusión. Pero ahí hay un problema, ¿verdad? Escriban 3 acciones a tomar para remediar en parte el problema, ¿verdad? Puede que alguien diga, no nos bañemos. Sí. Entonces no nos bañemos, nos tendremos que aguantar unos a otros, sin el baño. Pero bueno, pero podría ser una solución. Vamos. Miren, otra cosa, otra pregunta. La siguiente pregunta ya es un poco más técnica, pero ¿cómo trabaja el sistema inmunológico del cuerpo humano? ¿Verdad? Busque formas que le permitan explicarlo sin que tenga que tener grandes cuestiones científicas. Puedo preguntarle a miren, no hay cosa más interesante a veces que preguntarle a una persona, ¿para qué te sirven los dientes? Para mascar. ¿Solo mascas? Entonces la gente empieza como a empezar, ¿será que solo es para mascar? Y entonces si no tuvieras dientes, puchica. ¿Sí? Entonces tendríamos, lo primero que pasaría si no tuviéramos dientes es que tendríamos otras maneras de alimentarnos. Pero esas discusiones enriquecen la posibilidad del desarrollo del pensamiento crítico. Aprovechar constantemente las experiencias, ¿verdad? El río Motagua está altamente contaminado. ¿Cuáles son las consecuencias de que ese río esté contaminado? Puchis, vayan a ver las costas de Honduras. Honduras está demandando a Guatemala con mucho cariñito, pero la está demandando. Porque el río Motagua les ha dejado cerca de 40 kilómetros de playa inservible, porque la contaminación es espantosa. Entonces el río Motagua es un río muerto prácticamente. Y dice uno, pero ¿cómo es posible que el río Motagua esté muerto si hay Belagua? Entonces hay que ver qué quiere decir que el río Motagua se esté muriendo o esté muerto. Y cuáles son las posibilidades de que lo hagamos revivir. Porque el río Motagua es una fuente de agua dulce. Y eso es lo que necesitamos para sobrevivir. Pero los niveles de contaminación a los que hemos llegado son terribles. Entonces hay un montón de problemas con los cuales poder trabajar. ¿En qué contexto trabajamos? Por favor, pónganle mucha atención a esto también. ¿En qué contexto trabajamos? ¿Dónde está su escuela? ¿Qué es lo que hay alrededor de la escuela? ¿Cómo viven los niños que están alrededor de esa escuela? ¿Cuáles son las características de la población que atendemos? Si están atendiendo a un grupo maya en donde el idioma materno no es el español, van a tener dificultades en comunicarse con ellos. Y no es que sean tontos. Ese no es su idioma materno. Está claro, ya le dio frío. Es que aquí así son aquí, exagerados. A mí me va a dar de todo también con ese frío que hay ahí. Pero si les quitamos el aire acondicionado, o se duermen o algo así, ¿verdad? Bueno, está claro las características de la población que atendemos. Les repito, un ejemplo muy claro es ese. Por favor, si yo soy católico y voy a atender una población menonita, tienen que tener cuidado. Tienen que tener cuidado hasta para vestirse. Porque si la maestra llega con un minifalda, les va a la pálida, pues. O si el maestro llega vestido de vaquero y ya, con su chaleco todo maltrecho, o si es de aquellos que usa el pantalón hasta por aquí, va a haber problema. Entonces, si yo acepto a trabajar con la población con esas características,
Debo de reconocer cuáles son aquellos puntos que no debo de tocar. A eso me refiero. Esa es una mente abierta, una mentalidad crítica. Crítica no es de criticar, sino de tener la capacidad de establecer los pros, los contras, los límites de las cosas para poder obtener satisfacción en el trabajo que llevo a cabo. La otra es, ¿cómo aprenden? Ustedes le darían el mismo estilo de clase a un alumno de la escuela en la zona 1 que al de la escuela de Izabal. ¿Qué diferencia hay entre los de la zona 1 y los de Izabal? Pero hay una cosa muy interesante en los de Izabal, ¿cuál es? Bueno, son negritos, no importa. ¿Cuál es una de las cosas interesantes con los de Izabal? Que no paran de moverse. Entonces, una maestra o un maestro rígido dándoles clase. Y ellos que están inquietísimos en los escritorios y cosas por el estilo, yo acostumbrado a esa rigidez, y como los alumnos que están... Estoy fregado, pues. Esas son las cosas que debo poner atención. Y aunque les esté dando lo mismo. Pero entonces ahí vuelvo otra vez. Es a nosotros a quien corresponde entrelazar lo académico con lo emocional y buscar los mecanismos que me permitan hacer eso. Obviamente hay quienes tienen más soltura como para moverse y otros somos más tiesos. Pero sí, si soy tieso, voy a tener problemas dándole clase a los patojos. Claro que también son cosas que se vencen. Es decir, llega el momento en que tanto ellos y yo nos entendemos re bien, los niños entienden que yo soy tieso y yo entiendo que ellos son de movimiento, que no es que estén ahí inquietos con el déficit. ¿De qué se llama ahora esa nueva cosa? Déficit de atención, o ¿cómo le llaman a los otros que también están inquietos? Ya no, pobrecitos, hiperactivos. Hay de todo ahora eso, ¿verdad? Y los ¿cómo se llama? Los medicamentan, les dan medicina y todos los pobres. Yo me acuerdo que el que era inquieto en mi época, pecaso le quitaban las inquietudes, ¿no? Pues así me pasó. Aunque no me lo crean, yo fui niño, hombre. Que no lo fui niño y estoy en una escuela hace sopotomil años. Pero es ciertísimo. El inquieto aquí no hay nada. Que tu déficit de atención. No pones atención a lo que estás haciendo, te quedas castigado toda la tarde. Y si no, todos los días y venís el fin de semana. Se le quitaban a uno las cosas. No había psiquiatra ni psicólogo, ni mucho menos. No van a hacer eso porque Dios guarda. Los derechos humanos están muy alertas al tema. Otra cosa es, ¿para qué queremos que aprendan? Sí. Y entonces los analfabetas están fregados. En cierta forma, pero ellos... Muchas gracias porque... Pero no se vaya a ir mucho tiempo, porque después va a haber otra vez calor, entonces hay que poner otra vez esa onda. Sí. Doña Yuli, que agarre el control allá atrás, porque yo lo descompongo. Sí. Mire, ya descompuse esto. Bueno, entonces, ¿para qué queremos que aprendan? Cuidado con el tema de la vida. Claro que es para la vida, pero es para poder tener las mejores condiciones que le permitan relacionarse como debe ser con sus pares, pues. Dije pares, no dije parejas, sino dije pares, para poderse entender entre todos de la mejor manera posible. Uno de los grandes males en la actualidad en el país es nuestras malas relaciones interpersonales. Muy malas. Tenemos muy malas relaciones interpersonales. Solo somos cuates con nuestros cuates. Les sonreímos a nuestros cuates. Pero si no, sí, nada de, no abuse, no, estás quieto, ¿verdad? Entonces hay que tener mucho cuidado para qué queremos que aprendan. Piénsenlo, medítenlo, no para que lo discutamos ahorita. Yo puedo dar mi opinión, pero no necesariamente es la opinión.
Y la otra es que el pensamiento siempre se esté estimulando, nunca se detiene, nunca. Es decir, si algo no duerme, por decirlo así, es el cerebro, ¿verdad? Siempre está activado, siempre está estableciendo conexiones apropiadas, o a veces inapropiadas, pero desde el punto de vista normal, está siempre conectándose, y etcétera. No se detiene. El problema es cómo lo mejoramos, cómo mejoramos esa actividad. Entonces es tan importante cosas tan simples y sencillas como, por ejemplo, la lectura. La gente no lee. Ayer en la radio, regularmente yo oigo ¿cómo se llama? En Emisoras Unidas algo que se llama a las 7 de la noche. ¿El qué? ¿Quién sabe cómo se llama ese programa? Que es divertido. El Chapuz. Gracias, sí, Chapuz, muy bien. Y el Chapuz tiene ciertas características interesantes, muy chapinas, tienen una chispa para echarle punta a la gente, el gobierno, en fin, la sociedad, etc. Pero ayer hicieron una pregunta muy interesante. Dijeron, la pregunta de hoy es, ¿qué está leyendo o qué ha leído? Y la gente llama, ¿verdad? Y la gente llama, y a mí me dio cosa y ternura respuestas como la siguiente. Yo, feliz, leí Calimán, Brujuldita y Memín Pingüín, mis mejores lecturas de la vida. Qué brutal, dije yo, porque lo dijo con tanta espontaneidad. Después llamó una señora. La señora dice, nunca olvidaré uno de los mejores libros que he leído. ¿Y cuál le dice? El libro Victoria. Pero lo dicen, no lo dicen por fregar, lo dicen muy espontáneamente. ¿Y qué hace uno? Si eso leen, pues eso leen, ¿no? Y así estuvieron diciendo ese. El libro que nunca olvidaré es Barbuchín, Pepe y Polita. Esos fueron los libros que mucha gente mencionó. De otros por ahí hablaron de Guatemala, la línea de tus manos, o de La madre de Gorky, y otros libros así fuertes. Pero mucha gente habló en esos términos de Pepe y Polita. Es que fue brutal. Pero me encantó el don ese que dijo, yo fui feliz y sí, fui leyendo Memín Pingüín, Hermelinda Linda, se llama, y Calimán. ¿Sí? Entonces ahí uno puede ver verdaderamente qué es lo que sucede. Entonces el tema de la lectura es muy importante, colegas. Y con todo el cariñito y el respeto que me merecen, ustedes no leen. Es decir, la gran mayoría de gente no lee. Con suerte ya vamos en marzo, a mediados de marzo, tal vez ya llevan 3 meses intentando leer un libro y van por la página 25. Y empezaron el 1 de enero. Fue uno de los propósitos de enero, fue sí voy a leer, ya tengo mi libro y ya es 7 de marzo y van por la página 25. Y el libro tiene como 100 páginas nada más. Miren, pareciera broma, pero es la verdad. La única manera de estimular realmente la imaginación y tener experiencias no vividas, pero imaginadas y enriquecidas por mi imaginación es a través de la lectura, para poder yo entender muchas otras cosas. Porque las experiencias de vida, para muchos, son muy pequeñas. Para otros, tal vez así, pero nunca son lo suficiente como para poder entender e interpretar ni el fenómeno social, ni el fenómeno del desarrollo de la humanidad. Y por eso es que es tan importante leer. Por ejemplo, uno de los libros más interesantes en educación, si quieren leer algo bonito, es El valor de educar de Fernando Savater. Ese es un librazo. El valor de educar de Fernando Savater, si quieren leer algo de educación, pues, ¿verdad? Si quieren leer una buena novela, hay una señora que se llama María Dueñas, que escribe un libro que se llama Tiempo entre costuras, que también hubo una serie en la televisión que se llamaba así, basada en ese libro. La señora escribe ese libro de Tiempo entre costuras, muy lindo el libro, y son como aventuras, son cosas muy interesantes.
También escribió uno que se llama Operación Olvido. Son novelas históricas, en donde no solo lo estimula a uno el tema de lo que sucede, sino también hace planteamientos históricos, reales. Pero hay que leer, de veras que hay que hacer el esfuerzo por la lectura. Bueno, preguntas y comentarios, pues, mis queridos colegas. ¿Cómo ven las cosas? ¿Qué les parece el tema del por qué la importancia del pensamiento crítico? ¿Por qué es que lo debemos de cuidar? ¿Qué preguntas quisieran hacerme? Si no hay preguntas, no tengan pena. ¿Nos iban a dar café? No sé si va a haber café, Yoli. ¿Ah? ¿Todavía no? ¿Ya está el café? ¿Ah? Ah, bueno, al salir nos van a dar un cafecito. Pero todavía hay tiempo para preguntas, pues. Díganme. ¿Qué preguntas hay? ¿Alguna inquietud? O tal vez después del café les nace alguna inquietud y me preguntan ¿por qué pusieron café tan feo? Sí, señora. No sé si usted escuchó alguna vez, no me recuerdo ahorita cómo se llamaba el programa, pero le preguntaban a la gente, por ejemplo, ¿usted qué piensa de que se pudieran traer las cataratas del Niágara a Guatemala? Y la gente contestaba, sería buenísimo. Sí. De la gente no analiza. Sí. En otro tipo de cuestiones. Sería lindo traernos a las cataratas del Niágara. Bueno, ahí hay una muestra de lo que sucede. Hay una muestra de lo que sucede. ¿Sí? A lo cual debemos de ponerle atención. ¿Sí? ¿Cómo ayudar a los alumnos a no tener miedo de su pensamiento crítico porque sienten que pueden ser rechazados por forma de pensar? Bueno. Sí. Suele suceder. Lo primero que tiene que hacer realmente es estimularlos a que participen desde el primer día de clase. Haga preguntas, al principio preguntas sencillas, que les permitan a ellos participar sin ese temor. Y conforme lo van haciendo, el temor va desapareciendo. Una cosa. La otra es que comuníquele a los estudiantes confianza para que le digan no sé. Que le digan no sé, no hay problema, y el otro. Que la palabra no sé no sea, ¿cómo se llama? Qué cara que le dice, y entonces, ¿usted qué está haciendo aquí? ¿Entonces qué? ¿Verdad? Y lo mira así, de no le da pena todo. Ya no me vuelve a hablar, y si vuelve a venir, seguro se sienta hasta atrás. Sí. Entonces, eso por un lado. Hay otra cosa, maestra, delicada. Ustedes no muy participan. Cuando se les pregunta, etcétera, cosas de ese tipo, se quedan callados por la misma razón que usted me dio. Entonces esa cuestión es como un vaso comunicante. Los estudiantes también tienen vergüenza de equivocarse. Y debemos de hacer todo lo posible porque eso no suceda. Pero es a través de eso. Pregúnteles, qué sé yo, si los puso a leer un cuento, lo que sea, o si les dejó como lección que le contaran cuántos, huesos tiene la mano, pues empiece la clase así. ¿Cuántos huesos tiene la mano? ¿Cuáles son? Quiero ver tu mano. Mira en tu mano, ¿dónde está? Esta es tu mano, ¿verdad? ¿Cuántos dedos tenés? Con preguntas que les permita en un principio responder con facilidad, porque eso los va desatando. Cualquier pregunta difícil que hagan y que es contestada por el genio de la clase, están fregándolo todo. Preguntas que hagan para que los genios de la clase 2 o 3 respondan nada más, están anulando la posibilidad de participación de los demás. Deben hacer preguntas lo más sencillo posible desde el principio, y ustedes deben de escoger regularmente quién les responda para que haya esa participación. ¿De acuerdo? Ese es el mejor consejo que ahorita yo podría decirle. ¿De acuerdo? Nosotros hemos hecho varios laboratorios de ese tipo, en donde, díganme ustedes si sí o no, de cosas por el estilo. Y hemos discutido la importancia que tiene un 100 en la vida de un niño. Sí.
¿Cuántos ojos tiene? 2. Perfecto, 100. Pero eso es ridículo. No, no es ridículo. Si estamos enseñándole al niño a que se conozca, ¿verdad? Por eso es que las maestras y maestros, pero más que todo maestras de preprimaria, tienen tremendo éxito con los niños. Porque los niños tienen constante satisfacción a través de las cosas que hacen con los patojos. Porque ellos también están entregadísimos. ¿Dónde es arriba? ¡Aquí! Y abajo, ¡aquí! Y se sienten felices. Entonces hay esa entrega y esa emoción que va desapareciendo conforme vamos creciendo. Pero ¿por qué? Porque los niños no están muy conscientes de la equivocación. Y entonces siguen haciendo. Y como aprenden canciones y van en el trencito, son cosas brutales. Hay un libro genial que se llama Todo lo que yo necesitaba saber en la vida, lo aprendí en preparatoria. Lo aprendí en párvulos. El libro es buenísimo, buenísimo. Lo van a Google, ponen ahí todo lo que necesitaba saber, lo aprendí, y ahí va a salir el libro, que yo creo que ya está, y ahí está el autor y todo. Buenísimo. De qué es verdaderamente lo que iba a ser como importante. Pero ese es mi mejor consejo hoy. Algo más. Sí, señorita. Sí, maestro. Soy maestra de preprimaria y fíjese que nos hemos dado cuenta en la escuela donde nosotros trabajamos en la misma escuela. Al menos yo, cuando le toca a mis niños hablar sobre los animales y todo, yo los puedo exponer a ellos. Mis alumnos tienen 4 años. Pero para que ellos pierdan la vergüenza, yo les digo, vengan disfrazados de su animal favorito. Y me van a hablar sobre su animal favorito. El año pasado me impresionó algo, me impactó mucho algo, que me dijo un alumno, llegó disfrazado de pingüino. Luego, como su mamá en escasos recursos, él pintó su auto desechable de negro, le abrió los agujeros y dijo que iba de pingüino. Y se puso a hablar un montón, y yo escuchándolo. Y de último le dice a sus compañeros, el hábitat de los pingüinos es en el hielo. Yo me quedo viendo, era un niño pequeño. Le digo, Dylan, ¿en dónde aprendiste eso? Fui a la casa de una mi tía y lo vi en Animal Planet. Entonces yo dije, qué bonito, porque ellos pierden el miedo al pasar. No es lo mismo que yo les diga, va a venir disfrazado de león y me van a poner sobre el león. Yo no sé si a mi alumno le gusta el león o no. Pero eso lo pierden ya, sin ofender a los compañeros de la primaria, cuando pasan ya la primaria. Ellos ya lo pasan a exponer. Si le cuento con la secundaria y peor más arriba. Poner y ya no usan esas dinámicas para que el niño pierda el miedo. Sí. Hay mecanismos que permiten hacer precisamente ese tipo de cosas. Sí, es genial. Genial que se les dé la oportunidad precisamente de hacer esas cosas. Ahí hay una forma de resolver ese problema. ¿Sí? Yo ya trabajo a nivel diversificado y en realidad es... Y también los disfraza. A veces. Por ejemplo, trabajé en una parte en donde teníamos que conocer personajes que habían hecho aportes a la tecnología, a la computación, desarrollo de apps, sistemas operativos. Pero para empezar, ¿saben qué es un sistema operativo? No. A ver, busquemos sistemas operativos. No saben buscar, no saben preguntar. Les digo, bueno, entonces vamos a escribir un párrafo. Y miren pues, y los artículos y los adjetivos, y me miran con cara, bueno, ¿es clase de computación o es clase de idioma español? Pero ¿sabe por qué pasa eso? Porque nunca, oigan bien por favor, desde preprimaria, nunca los han entrenado, y uso la palabra entrenado de manera intencional, nunca los han entrenado para eso. Para preguntar. Sí, para preguntar. Nunca los han entrenado para exponer sus puntos de vista, su manera de ver las cosas. Entonces lo que se necesita es la promoción de esas cosas. Y posiblemente, tanto los maestros desde preprimaria, conforme va subiendo el tema, lo que tengamos es la dificultad de saber verdaderamente cuáles son aquellas preguntas o las acciones que puedan desatar esa posibilidad. Poner a los niños a que investiguen cuál es el río más caudaloso de Guatemala. Y que se consigan un mapa y todo. Pero no que yo me ponga a explicarlos, sino la tarea es para tal día, quiero que fulano o sutanos o el grupo o como quieran, investiguen cuál es el río más caudaloso de Guatemala y traigan muestras, fotos, todo lo que puedan. Todo lo que puedan.
Y en parte es porque uno también, como ya uno está acostumbrado también a actuar de cierta y determinada manera, aprendida en la escuela donde estuvo uno, ya no le es fácil salirse de ese tipo Yo lo que de veo costumbres. en algunos textos es que ya todo viene hecho y el niño ya no hace nada. Entonces, solo es de lea, responda, lea, responda, lea, responda. Y entonces creo que somos nosotros los que tenemos que intervenir y hacer una clase invertida. Entonces empezamos y ahora vamos a leer y a responder. Pero a veces nos queremos evitar la fatiga y solo abran el libro en la página tal. Y llegan como que son robots a esta altura en la que nosotros estamos ya. ¿Sabe que hay una metodología que se llama clase invertida? Ajá. Que es de lo más divertida. Pero bueno, pero sí hay que tener sumo cuidado para ese tipo de cosas. Yo creo que lo que nos hace falta es, como les dijera, lo que nos hace falta es pensar más nosotros para encontrar los mecanismos que permitan explotar más la oportunidad. Porque aunque yo enseñe el aparato digestivo 20 años, cada promoción tiene distinta manera de ver las cosas. Y entonces me veo en la obligación de utilizar distintas estrategias ¿verdad? Y nosotros debemos de batallar para poder lograr ese punto de vista. A veces el alumno también le enseña a uno. Nosotros trabajamos en geografía un mapa de ruta de cómo llegar a un destino turístico. Entonces empezamos la carretera C1, cruzamos RN10, avanzamos 5 kilómetros. Entonces llegan ellos con el Google Maps y ya tienen trazado todo. Ya, ajá. Identificadas gasolineras, estaciones. Mire, mis guías. Bueno, ¿y cómo trabajaste eso? Pues tengo una aplicación y puedo trabajar en Waze. ¿En cuánto tiempo llevo a la antigua? En Waze dice que en hora y media. Entonces, son cosas que son para retroalimentación nuestra y de sacarle provecho. Sí. Todo eso. Yo acabo de tener una experiencia muy interesante, siempre trato de meter cosas. Una cosa que me dio muy buen resultado, y es que en un examen que hice el sábado, hice 2 preguntas que los estudiantes tenían que consultar su teléfono. Y les puse ahí, ¿verdad? Como tienen teléfono, como tienen su smartphone, que me da tanta risa y los friego tanto con el nombrecito de smartphone, entonces busque tal información para resolver tal problema. Y les fue, tréquete. Y les dije que usaran el teléfono. Y entonces empiezan a que la tecnología también les sirva como una fuente de información que les permita desarrollar.